¿Qué tal? Hola, buenas noches, tardes por allá en Chile. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, martes 6 de diciembre, último mes del año 2022. Aquí estamos para compartir, para aprender y también para poder saludarle en este día. Así que vamos a comenzar nuestra transmisión en vivo y en directo, así que les saludamos a los que se van a ir conectando en esta jornada de este día, martes 6 de diciembre del año 2022. Así que un saludo para nuestro amigo Tavilo, que nos está ahí observando. Un saludo ahí también para toda su gente. Y aquí estamos ya listos para aprender algo más importante de las escrituras, porque las cosas se están acortando. El tiempo, las señales y todo lo que nosotros conocemos de lo que Dios en su inmenso amor quiere enseñarnos a nosotros para prepararnos porque este mundo le queda poco. Estamos viendo mucha maldad, mucha corrupción, estamos viendo mucho lo que está profetizado, lo que está escrito en la Biblia. Así que para mí un gusto de estar con ustedes, esperando que nuestros amigos se vayan conectando en este día martes. Mucha calor, me imagino, allá en Chile, allá en la zona central, por Rabuco, La Febre, Hijuelas, Nogales, Melón, Polo Nuevo. Bueno, todos esos sectores que ya vamos a llegar, nos queda algo todavía. Así que en esta jornada, cuando son las 8 de la noche allá en Chile, con 2 minutos, queremos conversar de un tema interesante, un tema que vamos a ser apoyados, ¿verdad?, por algunas imágenes para que ustedes vayan pensando, vayan meditando, reflexionando. El tema de hoy va a ser eh, algo muy importante que tenemos que aprender. Se llama tradición o Biblia. Biblia o tradición. Vamos a conocer qué dice la Escritura. ¿A quién debemos hacerle caso nosotros? ¿A los hombres? ¿A la cultura? ¿A lo que me enseñaron mis padres de generaciones atrás? Bueno, todas esas cositas las vamos a ir conociendo en esta hora que vamos a estar junto a ustedes en este día martes, ¿ya? Así que gracias por estar acá. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia. Ya por ahí tenemos a Oriana. Bienvenida, Oriana, gracias por estar acá. Así que Oriana, también un saludo por allá por Nogales, por las Romazas. Saludo a su esposo, saludo a todos los integrantes de su linda casa por allá, ¿cierto? En el campo, que tuvimos la oportunidad de estar ahí. Ya vamos a volver a estar ahí a visitarle. Bueno, qué bueno que estén acá. La idea es aprender. La invitación es para todos aquellos que quieran aprender. Porque se dice por ahí que nunca es tarde para aprender. Y siempre hay algo nuevo que aprender. Nosotros acá en este país hemos aprendido cosas bonitas. Este país es un país muy educado, es un país muy con una cultura general, ¿verdad? No hay suciedad, la basura se deja donde corresponde, la velocidad se respeta y lo más que me ha llamado la atención es cómo este país cuida la naturaleza. Ustedes han visto los videos que he hecho, los lugares que hemos visitado, ¿verdad? Este fin de semana vamos a ir a visitar otro sector, otro lago, por acá al sur de Oakland. Así que lo más que me ha llamado la atención es eso. Y lugares gratis, de parques, preciosos. Bueno, aquí llueve mucho, por lo tanto se cuida mucho lo que es, ¿verdad? La naturaleza. Dios les ha dado ese privilegio a este país. Así que por ese lado estamos contentos porque maravilloso. El pasto aquí es verde. Verde, verde. Así que bienvenido entonces. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude para que podamos entender el tema. El tema es tradición o Biblia, Biblia o tradición. ¿Qué es lo que es tradición? ¿Cómo podemos nosotros poner lo que creemos, lo que mi papá me enseñó, siendo que la Biblia dice otra cosa? ¿A quién debo obedecer yo en los momentos especiales de mi fe? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Vamos a orar, les invito. Gracias, querido Dios, por esta oportunidad, por este nuevo día martes que tú nos permites
conversar, interactuar y poder aprender algo más de tu palabra. Bendice a Francisco, a Oriana y a los que se vienen o los que se van a conectar para que podamos, querido Dios, aprender y así estar atentos. Porque cuando Jesús venga, nadie va a poder decir yo no lo sabía. Así que ayúdanos, danos sabiduría e inteligencia y que podamos comprender lo que tú quieres que podamos en esta jornada saber. Gracias. Por Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, vamos a entonces a interactuar en esta hora cuando son las 8:05 del día martes allá. Caluroso me imagino por esos lados de Chile, ¿ya? Caluroso. Así que esperamos, le hemos echado de menos a nuestra hermana Eliana Porta, por ahí, nuestra hermana amiga Eliana Porta que no la hemos visto. Vamos después de acá vamos a ver si le mandamos un WhatsApp, porque no la hemos visto en nuestras conexiones acá. Así que, bueno, todo esto está para poder aprender, ¿ya? Para poder aprender lo que nosotros vamos a aprender. Vamos a ver aquí, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá tenemos. Vamos a compartir con ustedes entonces lo que vamos a tratar de aprender hoy día. Tradición o Biblia, Biblia o tradición. Eso es importante. ¿Por qué he querido traer a colación este tema? Bueno, porque lamentablemente nosotros hemos sido enseñados, educados en general por la religión católica desde muchos años atrás, porque es la religión masiva, una de las más grandes, ¿verdad? Aparte del hinduismo o el islamismo, ¿ya? Entonces, la Iglesia Católica enseña que la tradición está a la par, al mismo nivel que la Biblia. Bueno, y nosotros como cristianos adventistas, y muchos reconocemos que no debería ser así. La Biblia reconoce, ¿verdad?, que su palabra, Jesús la tomó, la dijo, la interactuó y la mostró en todo su tiempo en que estuvo acá en la tierra. Por lo tanto, nosotros debemos aprender qué vale más. No estamos diciendo que la palabra de un amigo, un consejo, ¿verdad?, es que sea malo, pero sí nosotros debiéramos tener cuidado en qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La tradición, lo que mis padres me enseñaron, siendo que la Biblia es la regla de fe. Bueno, eso es lo que vamos a tratar. Entonces, vamos a ver lo que significa tradición o Biblia. En cosas religiosas nosotros tenemos que aprender a obedecer. La Biblia, si por ejemplo nosotros aquí, los conductores, los empresarios, los electricistas y cualquier otra índole, ¿verdad? Nosotros estamos para aprender. Si yo quiero ser un buen conductor, tengo que estudiar cosas de vialidad, ya de conocer los vehículos. Así que, por lo tanto, si yo quiero ser un buen cocinero, quiero ser un buen electricista, como nuestro querido hermano Patricio Cisterna. Un saludo, hermano Patricio, le estábamos echando de menos. Un saludo para usted, para su esposa, le hemos echado de menos. La hermana Eliana también. Ah, está enfermita. Bueno, vamos a orar por ella. Le manda saludos de mi parte. Estábamos echando de menos, porque varios martes no la veíamos. Así que vamos a orar por nuestra hermana Eliana Porta. Así que un abrazo para ella. Gracias, hermano Patricio. ¿Ya? Así que lo importante es aprender. Todo lo que quiero aprender, tengo que estudiar algo especial. Como insisto, si quiero ser un buen electricista, tengo que ver todo lo que tenga que ver con electricidad. Un buen conductor, tiene que ver todo lo que tenga que ver con transporte, con vialidad, con conducir, etcétera, etcétera. Bueno, para las cosas de la Biblia, tenemos que nosotros aprender cosas de la Biblia. ¿Ya? Tenemos que aprender cosas
de la Biblia. La Biblia nosotros como cristianos tenemos que aprender para conocer a Dios. Entonces, primeramente vamos a ver qué es lo que es tradición. Ahí ustedes ya lo estarán viendo. ¿Qué es lo que es tradición? ¿Qué dice el diccionario de la palabra tradición? Bueno, la palabra tradición se pronuncia como algo femenino, dice el diccionario. Tradición es algo que se transmite o se comunica de noticias por medio de la literatura popular, por doctrinas, por ritos, costumbres, etcétera, que se mantiene de generación en generación. ¿Ya? Cuando uno dice este país es un país de tradiciones cristianas, es porque participa de cosas que han enseñado, ¿verdad?, los padres en contacto con la religión. ¿Ya? Nuestra tradición como chilenos es comer pan. ¿Ya? La tradición que tenemos los chilenos es de que en las comidas hay pan. Bueno, aquí en Nueva Zelanda no hay pan ayuya, no hay batido, no hay coliza, no hay ninguno de esos panes ricos que hace Chile. Aquí los panes no son muy ricos, por eso le hemos echado de menos. Pero allá en Chile hay una tradición de panadería, aquí no hay panaderías. Todo se vende en el supermercado. Entonces, tradición es costumbre, composición literaria, doctrina, etcétera, que se comunica o se transmite o se mantiene de generación en generación. Eso es, en principio, entonces, lo que es la tradición. ¿Ya? Entonces, de ahí es para que ustedes podamos entender qué es lo que es una tradición, para que podamos entender lo que vamos a conversar en el día de hoy, martes 6 de diciembre. Entonces, transmitir es algo que se va dando de generación en generación, que pueden ser doctrina, que pueden ser ritos, que pueden ser costumbres, ¿verdad? Hay gente que tiene costumbres, tradiciones, los veranos, ¡boom! Amarran todas sus cosas, echan todas sus cosas y se van 2 meses a la playa. Hay costumbre, tradición de que la gente el 18 de septiembre en Chile o cualquier una fecha especial se van al cerro, se van a acampar, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿cómo podemos ver esto a la luz de la escritura? Bueno, la tradición también enfoca cosas religiosas, como doctrina, como ritos, como cultos, ¿ya? En Chile y en muchos otros países ya viene una tradición, que es la tradición de la Navidad, de la Pascua. Es una tradición que no está sobre la Biblia, pero que lamentablemente hoy un gran porcentaje de personas de, de la participa de la tradición de la Navidad. Ya se arman los arbolitos, que en un grado no es malo, pero también tenemos que aprender que es una tradición, que el arbolito, que los regalos, pero si nosotros nos vamos bien a fondo, vemos que la Navidad no se celebra como corresponde, como es bíblicamente. ¿Y cuál es la bíblicamente? Bueno, es que Jesús nació y nació con un propósito, nació con un objetivo, y ese objetivo fue de venir a pagar la deuda del pecado, de la transgresión, de la desobediencia, de la maldad. Jesús cargó con todos nosotros nuestros pecados, todos los pecados que nosotros conocemos hoy día, que son muchos. Entonces Jesús cargó ese pecado o los pecados en la cruz del Calvario, murió, pero gracias a Él resucitó y hoy podemos tener derecho a ir al cielo cuando Cristo venga, no cuando morimos. Los muertos no van al cielo. Esa es otra tradición engañosa, ya que se ha enseñado lamentablemente por parte de la Iglesia Católica. Entonces, comenzamos viendo que tradición es algo que se va transmitiendo de generación en generación y que se va, ¿verdad?, enseñando y practicando. Ahora, la pregunta es, ¿verdad? La pregunta es, bueno, la tradición viene del latín que se llama traditionis,
¿Y qué significa? Como lo vimos recién, comunicación, transmisión, noticias, doctrinas, costumbres, etcétera, etcétera. Bueno, la Iglesia Católica, yo por qué traigo esto, porque la Iglesia Católica tiene un sinfín de doctrinas y también un sinfín de tradiciones. Y que lamentablemente la Iglesia ha enseñado cosas que no tienen la fortaleza bíblica, que no tienen el apoyo bíblico. Lo que yo le voy a mostrar un ratito más, voy a mostrar los contextos bíblicos, con el apoyo bíblico, para que nosotros podamos entender que Jesús en su tiempo también tuvo que luchar con la tradición de los judíos. Insisto, tradición es algo que se mantiene, se repite, se practica sin tener a veces la, el permiso de la Biblia. Insisto, para nosotros como adventistas, como cristianos, debe ser la Biblia en primer lugar. Si alguien dice una cosa o alguien está practicando algo que no tiene el apoyo bíblico, esa tradición no vale. No vale a la vista de Dios. No vale al contexto de adoración hacia nuestro querido Dios. Bueno, la Iglesia Católica define, mire que esto es interesante, la Iglesia Católica define a la tradición como una transmisión oral o escrita de un hecho histórico o de una doctrina cualquiera. La Iglesia Católica lo enfoca en este contexto. Pero en su más profundo estilo y en su sentido más estricto de la Iglesia Católica, como la Iglesia Católica hoy día enseña, y ellos, primero está la tradición de los padres, lo que escribieron los padres, después la Biblia. Nosotros como adventistas está primero la Biblia. En ese estricto, ¿verdad? La Iglesia Católica enseña lo siguiente. Ellos dicen, mientras que el sentido más estricto para ellos, para la Iglesia Católica, anoten esto por favor para que se vayan dando cuenta, no estamos nosotros porque hay doctrinas falsas, hay cosas que no están bien. Y la Iglesia Católica tiene este concepto. La transmisión oral de la doctrina revelada por Jesucristo a los apóstoles de la Iglesia, escuchen esto, independientemente de que constes o no en la Escritura Sagrada. Espero que hayan entendido esa parte. La Iglesia Católica reconoce la transmisión, la tradición como una transmisión oral de doctrina, de cosas de culto. Aquí lo está encerrando solamente en el culto, en cosas de Dios, que Jesús transmitió a los apóstoles y en los apóstoles a la Iglesia. Pero aquí la Iglesia Católica enfoca algo interesante. Dice, independientemente de que conste o no en la Escritura Sagrada, es decir, esté esa tradición que ellos o cualquier religión o cualquier pastor o cualquier hermano determine, porque lo dice el pastor, vale, no importa que no esté en la Biblia. Eso es tradición. Es una tradición que no tiene el apoyo de la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros queremos enfatizar que hay cosas que no corresponden que se practiquen en el concepto religioso porque no tienen el apoyo bíblico. Pero para la Iglesia Católica, que es la iglesia, una de las iglesias más grandes del mundo, sostienen este punto de vista, que la doctrina se transmite oralmente, la cual fue transmitida por Jesús a los apóstoles de la iglesia, e independientemente esté o no esté en la Biblia, la Iglesia Católica lo acepta. Por ejemplo, voy a poner solamente un ejemplo, el ejemplo del agua bendita. La tradición de la Iglesia Católica reconoce que el agua bendita, ¿verdad?, es una tradición de ellos, ¿ya? Y que esta tradición, ¿verdad?, fue promulgada, imagínense, promulgada por el Papa Alejandro I. Por el Papa Alejandro I en el año 113. La Iglesia Católica estipuló el agua bendita. Pero si ustedes, queridos hermanos, amigos, los que verán este video,
se dan cuenta, en la Biblia no habla del agua bendita. No hay ningún texto bíblico, no hay ningún texto bíblico que anuncie el agua bendita. Pero eso se proclamó por el Papa Alejandro I en el año 113. La pregunta es, ¿yo debo creer en eso? ¿Debo creerlo porque lo dice el pastor, porque lo dice el sacerdote, porque lo dice un hermano de la iglesia, o porque todo lo que nosotros debemos creer tiene que tener una base bíblica? Ese es el ejemplo. Entonces, ¿por qué lamentablemente la tradición hoy día está muy arraigada en la Iglesia Católica y en muchas otras iglesias que han puesto, ¿verdad?, como palabra de hombre? El pastor dijo esto, el Señor me dijo esto, o etcétera, o soñé esto. Pero todo eso tiene que tener un, un apoyo bíblico. Y el apoyo bíblico es el que vale. Nosotros creemos como cristianos que todo lo que el hombre haga es del hombre. Si no tiene apoyo bíblico, no existe, no vale, lo pueden practicar. Por ejemplo, lo que dije recién, el agua bendita. También está la tradición de la misa, está la tradición, ¿verdad?, de la cuaresma, está la tradición de Quasimodo y están muchas otras tradiciones que practica mayormente la Iglesia Católica, porque hemos sido enseñados, esto no es, ¿verdad?, por atacar la Iglesia, pero todos hemos sido enseñados por la Iglesia Católica. Yo fui enseñado por la Iglesia Católica, mis padres, hasta cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia con los hermanos adventistas, por allá por el año 1975-78, nuestros padres conocieron y comenzaron a estudiar. Mi papá le prendía muchas velitas a la Virgen del Carmen. Me acuerdo que tenía uno de esos cuadros antiguos. Bueno, y nosotros creímos con eso y pensamos que todo era correcto, porque se transmite y se enseña por parte de una iglesia X, en este caso la Iglesia Católica. Pero cuando vamos conociendo estas cosas, vamos viendo que no tienen el apoyo bíblico. Ahora, ¿por qué lamentablemente muchas cosas se creen de la Biblia o se creen de parte de los hombres? Bueno, vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, en el libro de San Juan, si ustedes tienen Biblia, si no la tienen, anoten. Como siempre he dicho, anoten algunas cositas, anoten, ¿verdad? Ya, o como la misa del gallo también, correcto, muy bien, Patricio, como la misa del gallo, que son inventos, que no digamos que son malas, no, pero que no tienen un apoyo bíblico, no tienen un apoyo de Jesús, no tienen un apoyo de los apóstoles, no tienen un apoyo de la iglesia primitiva del tiempo del Señor. Bueno, vamos a mostrarle ahora lo siguiente. Hay dos textos bíblicos en que la iglesia católica, se toma para poder decir, para poder apoyar las tradiciones. Este texto está en el libro de San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Esto es bíblico, anótenlo por favor ahí para que ustedes lo puedan. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, ojo, muchas otras señales no están escritas en el libro de San Juan o en el libro o en la Biblia en general, en los 4 evangelios, pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, hay textos, hay cosas que no fueron escritas porque simplemente no era necesario. Ya con todo lo que el Señor hizo a través de sus milagros, a través, ¿verdad?, de todo lo que el Señor hizo en el tiempo en que estuvo
los últimos 3 años y medio, con todos sus milagros y sus grandes hechos, Él mostró que era Jesús, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que Él vino a dar vida, que Él vino a pagar una deuda. Por lo tanto, este texto muestra, ¿verdad?, que hay muchas cosas que Dios, que Jesús hizo en presencia de los discípulos, pero que no fueron anotadas en la Biblia, que no fueron escritas por medio de los discípulos, ya sea en el libro de San Juan, Mateo, Lucas, etc. Ahora, ¿por qué no fueron escritas? Porque no era necesario, porque ya con todo lo que se había escrito, había una demostración de la divinidad de Jesús. ¿Ya? Además, la Biblia no es un diario de vida. Aquí tenemos que entender que no era necesario escribir todo, todo lo de Jesús, porque había mucha evidencia de quién era Jesús, de su origen, de su poder. Las señales hechas por Jesús en forma de milagros fueron sus mejores y más poderosos credenciales, las que lo confirmaron a Jesús de su origen divino. Es claro entonces, queridos hermanos, amigos, que los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no pretendieron dar un relato completo de la vida de Jesús. Años atrás, y constantemente se está saliendo, ¿verdad?, libros. El último, me acuerdo yo, Judas. Hay un libro de Judas que se escribió y que salió ahora. Hay otros, dicen, una Biblia negra. Hay otras cosas que dicen, pero esas son inventos de los seres humanos para quitarle autoridad a la escritura. Satanás quiere eso. Satanás no quiere que la gente conozca bien la Biblia. Por eso hoy día hay mucha ignorancia de Dios, porque no se lee la Biblia, no se estudia la Biblia. La gente dice, pero es que la Biblia la escribieron los hombres, por eso no le dan seguridad. Pero yo pregunto, ¿y el diario? ¿Y las noticias? ¿Y los libros? ¿Y las historias? ¿Y tantas otras cosas fueron escritas por quién? Por humanos. Los humanos han escrito, ¿verdad?, de la astrología, de la tierra, de la agricultura, todo lo que estudiamos nosotros, el electricista, el médico, el ingeniero eléctrico. ¿Quién le enseña eso? Los hombres. Entonces, porque la escribieron los hombres, ¿no valen? Tendríamos que decir entonces que no valen. Pero la escritura nos cuenta que todo lo que se escribió de Jesús era suficiente nomás para entender nosotros el relato de Jesús. Pero la iglesia, ¿verdad?, en este caso la iglesia católica, se toma de este texto, uno de estos textos, para decir, ve, hay muchas cosas que nos escribieron. Por lo tanto, Dios las reveló a nosotros como iglesia universal a través de nuestros padres. Y ahí le ponen de su cosecha. Tradiciones, cosas que no tienen nada de correcto. Los manuscritos también del Mar Muerto, correcto. ¿Ya? Correcto. Hay cosas que han salido y que se han hecho, pero que no tienen la validez de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, eso es importante que nosotros lo podamos tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, el otro texto, ¿verdad?, está en el libro de San Juan. En el libro de San Juan, capítulo 21, versículo 25. ¿Ya? San Juan, capítulo 21 y versículo, aquí lo tenemos, y versículo 21. Donde ahí también se enseña, ¿verdad?, que hay otras cosas. Bueno, la Biblia, insisto, la Biblia no fue escrito como un diario de vida. ¿Ya? La Biblia, bienvenida Maribel. Bienvenida Maribel, le saludamos a nuestra amiga Maribel Romero. Gracias por estar acá también. Y estamos viendo la importancia que tiene la escritura. Por eso los cristianos, en este caso los adventistas y la mayoría, damos
evidencia de que la última palabra en cosas de religión, en cosas de Dios, en cosas espirituales, la tiene la Biblia. ¿Ya? Entonces en este texto vemos que Jesús habla de que muchas cosas se escribieron, pero debemos indicar que hay muchos eventos que pasaron, que Jesús se las mostró a los discípulos, pero que los discípulos no le escribieron todo. Insisto, la Biblia no es un diario de vida. Solamente se escribieron las cosas más importantes. ¿Para qué? Para mostrar que Jesús era Salvador, era el Maestro, era el Mesías, era el Señor. Fue escrito la Biblia no para dar una información, sino para dar vida. El propósito de la palabra de Dios era pintar el cuadro de Jesús de tal manera que nosotros pudiésemos ver, encontrar en Jesús que realmente Él era el Mesías, ¿ya? Y que Él es el Hijo de Dios. Así pues, todas las señales, portento, milagros de Jesús fueron hechos con el propósito de dar respaldo. Ojo, todo lo que Jesús hizo y que fue escrito en la Biblia, insisto, fueron escritos muchas otras cosas, como decía San Juan, primeramente versículo 20, versículo 31 y 32, y como vamos a ver ahora, ¿verdad? El texto de San Juan, capítulo 21, versículo 25. Entonces termino diciendo que Jesús hizo los milagros, que todas las señales de Jesús fueron hechas con el propósito de dar respaldo. ¿Respaldo a qué? A su ministerio, respaldo a su obra, respaldo a su divinidad, a su credibilidad y a su confirmación a lo que el apóstol consideraba lo más importante. ¿Cuáles? ¿Qué era lo más importante de Jesús? Sus enseñanzas, sus doctrinas. Eso es importante, sus doctrinas. Ya sus doctrinas, y eso es lo importante que debemos aprender, que debemos enseñar nosotros en esta tierra. Por eso la Biblia dice, San Juan capítulo 21, 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, dice el apóstol, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Miren qué interesante lo que dice acá el apóstol Juan. ¿Ya? En San Juan 21, 25. Interesante lo que dice Juan. Juan explica que hay muchas otras cosas que hizo Jesús, pero que no se escribieron, ¿ya? Porque si no tendríamos que andar con una carretilla o en un avión Hércules, de estos los más grandes, como dice aquí el apóstol Juan. Pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Qué quiso decir Juan con esto entonces? Que lamentablemente hay muchas tradiciones, hay muchas cosas que se dicen de Dios, pero que no están avaladas, por favor, escuchen esto, avaladas por la Biblia. La Biblia es la única regla de fe. La Biblia está sobre la tradición, sobre la iglesia, cualquiera de la iglesia, sobre los pastores, sobre los ministros, sobre los hermanos, sobre cualquier persona que sueñe, que vea, sueñe, viva, ¿verdad? Que tenga evidencia que Dios le habló esto. Pero si no está respaldado por las escrituras, no vale. Este pasaje entonces, el que estamos viendo de San Juan 21, 25, llega a su fin el apóstol Juan para poder describir que todo ya está listo. No necesitamos más cosas para poder entender a Jesús. Las palabras humanas, dice Juan, son insuficientes para que nosotros podamos describir lo que Dios hizo o lo que es Dios. Los libros incapaces de contenerlo. Es decir, aquí Juan, está hablando algo interesante. Aquí Juan está usando, ¿verdad? Está usando algo que nosotros llamamos, ¿verdad? Que nosotros llamamos,
hipérboles. La palabra se llama hipérboles. ¿Qué significa hipérbole? Hipérbole es una figura gramatical, es una figura que se usa para, se usa para aumentar o disminuir excesivamente una verdad de aquello de lo que se habla. Por ejemplo, aquí Juan usa la hipérbole de que pienso que ni aun el mundo caerían los libros que se habrían de escribir. Es decir, está aumentando, exagerando, ¿verdad? Por una parte, está hablando que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo de su nacimiento o de sus 3 años de ministerio, no habría lugar, no habría lugar para tener toda esta información. Entonces esta hipérbole se usa para dar conciencia de que nosotros como seres humanos, a través de nuestras palabras, o la literatura, o cualquier cosa, no son suficientes para mostrar a Dios. Pero Dios se encargó de mostrar lo justo y necesario para nuestro bien. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos usar la palabra, te lo he dicho 1.000.000 de veces. Es obvio que nunca vamos a contar 1.000.000 de veces, decirle no hagas esto, no hagas este otro. Es una hipérbole, si estamos aumentando, ¿verdad? Estamos aumentando aquello que estamos diciendo. Entonces aquí la palabra de Dios nos cuenta que hay estos dos textos maravillosos que lamentablemente son usados por la Iglesia Católica, para que ellos puedan, ¿verdad?, estar de parte de la tradición. Entonces, como en la Biblia fueron escritas muchas cosas, y como no están en la Biblia, Dios se las reveló a ellos. Fueron muy especiales la Iglesia Católica, a los sacerdotes, a los papas, a los padres de la Iglesia Católica. Entonces, ellos tienen la verdad. Entonces ellos dicen, miren, fue que no está en la Biblia, pero nosotros hemos visto que el agua bendita, que la misa, que la hostia, que el purgatorio, que la inmortalidad, están en la Biblia. ¿Me entiende lo que quiero decir? Si la tradición, lamentablemente, por parte de la Iglesia Católica, está sobre la Biblia. Es decir, pone la tradición, pone la Biblia en segundo lugar, y en el tercer lugar el ministerio sacerdotal de la Iglesia. Es decir, la Iglesia Católica reconoce que ellos dicen ser la Iglesia que Dios fundó a través del apóstol Pedro. Constancia que la Biblia no dice eso. Ellos le dan esa interpretación, pero la Biblia no dice eso. ¿Ya? Bueno, es importante entonces la confesión, correcto, también, correcto, Patricio, la confesión, que se toman de cosas que no quieren decir eso. La Biblia dice confesaos los unos a los otros, pero no habla de la confesión, ¿verdad? Ahí tengo un pequeño problemita ahí, ¿ya? La confesión no es bíblica. La confesión de un sacerdote a un creyente, o un creyente hacia un pastor. La Biblia no habla de confesionario. La Biblia habla de confesión, pero confesión de nuestros problemas que tenemos como personas, no nuestros pecados. ¿Ya? Si yo cometo algo, o cometo algún pecado con alguien de mi familia o de cualquiera de mis amigos, yo tengo el derecho de pedirle disculpa, no perdón, porque el único perdón bíblico, divino, es de parte de Cristo, de parte de Dios. Entonces vamos a ver ahora, porque ya el tiempo va rápido, ya son 20 para las 9, el apóstol Pedro también nos cuenta lo siguiente. Ahora vamos a ir viendo que la doctrina de tradiciones que no son bíblicas, ahí nos cuenta lo siguiente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. En primer lugar, dice Apocalipsis 22:18, anótenlo. Deberíamos conocerlo. Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este
libro. ¿Ya? Miren qué interesante. Es decir, Dios no está a favor de añadir cosas. Nosotros no podemos agregarle cosas a la Biblia, cosas que no son de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Cualquier religión, lamentablemente la mayor que ha hecho abuso de la tradición es la Iglesia Católica. Pero hay muchas cosas en las iglesias evangélicas, en nuestra propia iglesia, que a veces las tenemos como tradiciones, pero que no tienen el apoyo bíblico. Y aquí Dios dice que en Apocalipsis 22:18 que nosotros no debemos agregar ni añadirle a la Biblia. Es pecado añadirle cosas. Y Dios nos va a pedir cuenta si nosotros añadimos estas cosas a nuestra creencia, a lo que nosotros decimos, ¿verdad? No debemos ni agregar ni quitar, correcto, ni agregar ni quitar. La Biblia dice sábado, la Biblia dice el perdón de los pecados es única y exclusivamente por medio de Cristo. Entonces no hay que agregarle ni añadirle. Bueno, también tenemos aquí en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, que lamentablemente hay muchas personas, muchas religiones que tuercen la escritura. Dice el apóstol Pedro, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, que a través de sus cartas, sus epístolas, enseñó, educó a la iglesia. Según la sabiduría que le había sido dada, os ha escrito. Es lo que Pablo escribió a través de sus epístolas, a través de sus libros a Roma, a los hermanos de Roma, Galacia, Filipenses, Hechos, etc. Casi en todas sus epístolas, dice Pedro, hablando en ellas de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que se agregan, las cosas que se quitan. En las cuales hay algunas, miren, de la palabra de Dios, esto es interesante, hay algunas cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí el apóstol Pedro nos está mostrando que hay personas, que hay religiones, que hay pastores, que hay sacerdotes, que hay hermanos, que hay hombres, mujeres, que tuercen las escrituras. Y esto está escrito en el apóstol Pablo, en sus cartas, de que ya había dicho con anticipación. Los indoctos, ¿qué significa indocto? Aquellos que no están, viene de sabiduría, aquellos que no se dedican, ¿ya? Aquellos que creen ser maestros, pero que no son nada. O los inconstantes que leen la Biblia solamente para apoyar sus creencias, pero no la leen en forma completa. Y tuercen la Biblia, tuercen la palabra del Señor. Y eso es pecado. Eso no corresponde. Por eso es importante ver cómo Jesús también atacó la tradición en su tiempo. ¿Ya? También vemos aquí que Pedro le da un valor muy importante a la escritura. Miren lo que dice, aquí está en Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Y nosotros oímos una voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo, en la transfiguración. Y ahí Dios le habló. Tenemos también la palabra profética más seguro. ¿Cuál es esa palabra profética? La Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, ¿verdad?, en vuestros corazones. Aquí el apóstol Pedro está motivando que la Biblia, los escritos proféticos, la palabra más segura que tenemos, ¿qué es lo que es? La Biblia. No las tradiciones, no lo que piensa el ser humano, no lo que piensa el pastor, lo que piensa el hermano. Porque muchos nos podemos equivocar. Yo creo esto, yo creo este otro. Pero la Biblia dice
otra cosa. Miren qué interesante lo que Jesús le criticó a los fariseos. ¿Ya? Los fariseos tenían esa ya costumbre, ¿ya? Estos textos que habíamos visto de San Juan, ¿verdad? No tienen ningún sentido de cambiar o de agregar, ¿ya? Todo esto echa por tierra también lo que el hombre cree conocer de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender lo que Jesús nos dijo a través del apóstol Pedro, que vimos recién, ¿verdad? Aquí vemos lo que dice Pedro y ahora vemos lo que dice Mateo. Aquí vemos en el libro, ¿verdad?, de Mateo capítulo 15, versículos 6, 7, 8 y 9. Cómo Jesús criticó a los judíos por practicar doctrinas de hombres. Miren lo interesante. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita le llama Jesús. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Los judíos habían cambiado la palabra de Dios por sus tradiciones. Ellos, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Los judíos habían cambiado eso por ayudar. Si yo ayudo a mi papá, le compro una casa, lo dejo instalado en un asilo, ¿verdad? Eso para ellos era honrar al padre y la madre. Los dejaban ahí y de ahí, si te he visto, no me acuerdo. Pero Jesús le dijo: hipócritas, este pueblo de labios me honra. Jesús estuvo en contra de las tradiciones. Miren lo que dice Marcos 7, capítulo 7, versículo 13. Marco enfatiza nuevamente esto: invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición, que habéis transmitido por generación, por padre e hijo, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Aquí, miren qué interesante, aquí Marcos también llama la atención hacia los judíos y hacia muchos que invalidan, quitan la palabra de Dios. Invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición. Es decir, la transmisión no tiene el apoyo bíblico. La tradición, algún hecho bíblico cristiano, por muy cristiano que sea, si no tiene el apoyo bíblico, no sirve. Y aquí interesante lo que dice el apóstol Pablo, escrito a Timoteo. Timoteo capítulo 4. Timoteo, ¿verdad? Capítulo... déjenme ver, capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Miren qué interesante lo que dice aquí el Señor. ¿Ya? Aquí está mostrando que cómo se está invalidando lo que el Señor está haciendo. Y la gente se va a ir ¿a dónde? Se va a las fábulas, a creer lo que dice el hombre. Es que lo dijo el pastor, es que lo dijo la Virgen María, es que lo dijo el sacerdote, lo dijo el hermano que tuvo un sueño. Todas esas cosas, si no tienen el apoyo bíblico, no valen, queridos amigos. La tradición no está a nivel de la palabra de Dios. La palabra de Dios, como vimos, ¿verdad?, no puede ser reemplazada por lo que yo creo o por lo que mis padres me enseñaron o por lo que enseña la iglesia. La iglesia podemos equivocarnos. Por eso tenemos que darle fortaleza a la escritura, la Biblia. Eso hemos tratado de ver en esta hora.
de reconocer que la Biblia está sobre nosotros, está sobre la iglesia, está sobre los pastores, está sobre los hermanos, está sobre las doctrinas de hombre. Por eso es importante, hermanos, amigos, conocer bien la Escritura. Gracias a Dios, a partir del año 1800 y tanto que se creó la imprenta, el mundo tiene la oportunidad de leer la Biblia, de buscar la Escritura, de reconocer que todo lo de Dios está escrito ahí. No podemos negar que la Biblia tiene algunos errores, pero son errores mínimos, ¿ya? Que no pierden el contexto gramático en general, la forma de la palabra de Dios, pero que lamentablemente algunos, hoy día he escuchado por ahí pastores evangélicos que hablan de que la Biblia Reina Valera es la peor y hablan mal. Un cristiano, esos son del diablo, esas personas. Satanás está vivo y está activo y está sembrando en general la desconfianza en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cuando vengan las grandes falsas enseñanzas de pastores, de iglesias, nosotros no tengamos con qué refutar eso. Perder la credibilidad de la Biblia, creer que muchos dicen, no, la Biblia es escrita por hombre, no vale. Bueno, todo lo que está escrito aquí ha sido por hombre. Pero la diferencia es que los apóstoles, los discípulos, escribieron inspirados, guiados, instruidos por el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. La Biblia no es un libro cualquiera. No se puede tampoco entender a primera vista. Se debe pedir oración, se debe pedir unción del cielo para entender. Y un texto con otro texto, la Biblia en conjunto se va ayudando, se va fortaleciendo. Muchas veces algunos ocupan la Biblia del Nuevo Testamento para hablar de una tradición, para hablar de una doctrina, siendo que en el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento la echa por tierra. Bueno, ahí estamos nosotros en TikTok. Si alguno también quiere seguirnos ahí en TikTok, estamos también predicando el Evangelio, ayudando a otros tantos hermanos católicos de poner, incluso hay alguno que sale ahí que nosotros somos herejes. La herejía, dice, de los protestantes de poner la Biblia ante la tradición. Imagínense, eso lo dicen los hermanos católicos. Y ahí nosotros estamos ayudando a decirle que eso no es bíblico. La palabra de Dios es clara, es muy clara cuando se lee, pero los indoctos, los intolerantes, tuercen la escritura, como el sacerdote Luis Toro, que por ahí estaba diciendo que Jesús se enamoró de la Virgen María. Por eso le llamó bienaventurada. Como dice ahí Lucas 1:30, parece. Hermano, eso es unas blasfemias. Y tantas otras cosas que lamentablemente, con todo el respeto a nuestros hermanos católicos, enseñan, pero que no son bíblicas, que no son del Señor, ya que no están reforzadas por la palabra de Dios. ¿Ya? Que no están reforzadas por la palabra del Señor. Bueno, ¿qué me queda decirle? Que estudiemos mejor la Biblia, que entendamos bien la palabra del Señor, que no quedemos, ¿verdad?, con lo que nosotros creemos saber. La Biblia está sobre la tradición. Las tradiciones no valen tradiciones humanas que queremos incluirla en las cosas divinas. No, queridos hermanos. Yo le invito a estudiar más la Biblia, a ver estos textos que Dios, en el tiempo de Jesús, las tradiciones de los judíos, las tradiciones, ¿verdad?, de estos hombres, no era correcta. Las tradiciones no sirven, las tradiciones están en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos que nosotros estar de parte de la palabra de Dios, aunque los cielos se desplomen. Tarea entonces estudiar más la Biblia, a estar más cerca del Señor, a conocer, a investigar. Nosotros como adventistas tenemos mucho material, a estudiar diferentes otros libros, el folleto de escuela sabática. Hay hombres que han escrito libros, sí, pero que tengan
la fortaleza bíblica, que estén respaldados por la palabra de Dios. Cuando un pastor, cuando un hombre, cuando un sacerdote habla y dice la Biblia, sí, está bien, pero cuando no, no, no vale. Por eso la Biblia dice enseñar doctrinas de hombre que van en contra de la palabra del Señor. Bien, nos quedan 5 minutos. Espero que los que han sido valientes, los que han estado acá, ¿verdad?, hayan aprendido. Mi deseo es creer en la Santa Biblia y respetar la Santa Biblia, y así nosotros poder estar de parte de Dios y leerla. Así que yo les insto a escudriñarla, ya, porque Satanás va a ocupar a muchos hombres religiosos para torcer la Biblia, para decir una cosa. Pero Jesús dijo, escrito está. Isaías 8:20 es muy claro, a la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, ¿cuál es el testimonio? La Biblia. ¿Cuál es la ley? Los 10 mandamientos. Los testimonios de Jesús. La Biblia se le llama las Sagradas Escrituras, los testimonios, el Testamento y otros, pero es la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, a los 10 mandamientos y a la Biblia. Si no decimos, hablamos conforme a eso, estamos hablando mentira. Y el padre de la mentira, dice San Juan 8:44, es el diablo. Así que amigos, no creamos todo. Ayudemos a nuestros hermanos católicos mayormente porque ellos son los que tienen las tradiciones sobre la palabra de Dios. Apoyemos, oremos, estudiemos y ayudémosles de que la Biblia tiene la última palabra. Bien, ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias, poquitos pero buenos. Así que saludos para todos los que han estado en esta jornada de la tarde. Espero que les sirva esta instrucción, espero que les sirva este material y por favor comuníquenlo, inviten a otros amigos para poder que visiten mi canal de YouTube, Tiempo Nuevo. Ahí estoy colocando estos videos también para que ustedes lo puedan ver o algún amigo, ya si lo quiera ver. Así que amigos, es tiempo de aprender, de prepararse. Cristo viene muy, muy pronto. Bueno, gracias, muchas gracias. Nos estaremos viendo el próximo martes con otro interesante mensaje, tema de conversación con la ayuda de Dios. El tiempo pasa, ya descansen y no se olviden de orar antes de irse a la cama y poder ayudar. Saludo a cada uno de ustedes, fue especial a hermana Eliana que está enfermita, Oriana también, Maribel, ahí a Francisco, a los que han estado en esta hora, a Catarina también Fernández, que ha estado acá con nosotros en esta jornada. A aprender, a estudiar, a escudriñar, a prepararse bien, mucho mejor de lo que estamos ahora, porque el diablo dice que va a engañar aún a los escogidos. No sé qué me pasa aquí que este mensaje, ¿verdad? Queda ahí, se me va el YouTube y se me va el Zoom porque estamos ahí para poder poner un fondo. Bueno, muchas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, un abrazo a la distancia, bendiciones y que este programa haya sido o que sea útil para ustedes. Buenas noches para ustedes, chaito, gracias, nos vemos el próximo martes.